¿Y si te dijera que la historia de los faraones más famosos de Egipto es una mentira? Que la extraña herejía del faraón Akenatón no fue una locura, sino una desesperada rebelión contra los verdaderos y oscuros amos de su imperio, y que la tumba dorada de Tutankamón no era un tesoro, sino el precio sangriento de un pacto terrible para silenciar esa rebelión para siempre. Hay verdades que no están en los libros, misterios ocultos a simple vista. Atrévete a unirte a la Expedición Enigma. Hoy viajaremos al corazón dorado del Imperio Nuevo. Conoceremos a la reina que se atrevió a ser rey. Marcharemos con los ejércitos que dominaron el mundo conocido y nos adentraremos en los secretos del Valle de los Reyes. Quédate hasta el final, porque desvelaremos las piezas de esta conspiración cósmica, la historia secreta que conecta a Akenatón, Hatshepsut y Tutankamón en una trama que desafía todo lo que creías saber sobre el antiguo Egipto. Quédate, porque esta historia también te interesa. Pero para entender esta rebelión, primero debemos ser testigos del nacimiento del imperio que la hizo posible. Nuestra expedición comienza en las cenizas de una tierra ocupada, al borde de una guerra de liberación que lo cambiará todo. Escuchemos la voz de un hombre que luchó en ella. Yo lo recuerdo. Recuerdo la vergüenza. Mi padre me contaba historias del Reino Medio, de los faraones pastores que protegían nuestra tierra. Pero yo nací en una Tebas que pagaba tributo a los asiáticos de Ávaris. Hombres con barbas extrañas y dioses violentos nos llamaban los gobernantes de tierras extranjeras, los Hyksos. Se habían infiltrado en nuestra tierra del delta, se habían hecho fuertes mientras nuestros reyes se debilitaban, y cuando quisimos darnos cuenta, eran los dueños del norte. Mi señor, el faraón Sekenenre Tao, era un hombre valiente, un verdadero aullido de león tebano. No podía soportar esa vergüenza. La chispa que encendió el fuego fue un insulto. Una carta del rey Hykso a Pepi, quejándose de que el ruido de los hipopótamos sagrados de Tebas no le dejaba dormir a cientos de kilómetros de distancia. Una burla. Mi rey lo entendió como lo que era, un desafío, y cabalgó hacia la guerra. Luchamos con furia, pero su tecnología era superior. Tenían el arco compuesto, que lanzaba flechas más lejos y con más fuerza. Y tenían el carro de guerra. Una plataforma de muerte veloz y terrible que sembraba el caos en nuestras filas. Vimos a nuestro rey caer. Años después, cuando prepararon su momia, vi su rostro. Destrozado. Heridas de hacha Ixa, de maza, de daga. Murió en el fragor de la batalla, como un verdadero rey. Su hijo, Kamose, recogió su estandarte. ¿Para qué sirve mi fuerza?, gritó en la corte. Si un jefe gobierna en Ávaris y otro en Kush, me siento en medio de un asiático y un nubio. Su guerra fue una tormenta. Remontó el Nilo, liberando ciudad tras ciudad, pero también él cayó antes de ver la victoria final. La tarea recayó sobre su hermano, mi señor, Ahmose. Yo era joven, pero me alisté en su barco, el Toro Salvaje. Bajo su mando, aprendimos sus tácticas, construimos nuestros propios carros, perfeccionamos nuestros arcos. La guerra fue larga, asediamos Ávaris, su gran capital. Luché en el canal, capturé una mano enemiga como trofeo y el rey me concedió el oro del valor. Cuando Ávaris finalmente cayó, no nos detuvimos. Perseguimos a los Hyksos hasta su fortaleza en Sharujen, en la lejana Palestina. 3 años la asediamos hasta que se rindieron. Cuando regresamos a Egipto, éramos hombres distintos. Ya no éramos los guardianes de un reino.
Éramos los conquistadores de un imperio. Habíamos aprendido una lección terrible y necesaria. Para que Egipto nunca más fuera invadido, Egipto debía convertirse en el invasor. El mundo había cambiado, y nosotros, con él, el imperio nuevo, había nacido. Las palabras de aquel soldado resuenan con la fuerza de una nueva era. Con Ahmose, Perimuleo y la fundación de la dinastía XVIII, Egipto se transformó. La mentalidad aislacionista de los constructores de pirámides había muerto para siempre. Ahora, la seguridad de Egipto dependía de la creación de un vasto imperio que actuara como escudo. Los faraones que siguieron a Ahmose, como Amenhotep I y sobre todo el gran Thutmose I, se convirtieron en auténticos reyes guerreros. Thutmose I llevó los ejércitos egipcios más lejos que nunca. Hacia el sur cruzó la tercera catarata del Nilo, adentrándose en el corazón de Nubia y anexionándola como una provincia más de Egipto. Hacia el norte, su campaña fue legendaria. Cruzó el desierto del Sinaí, atravesó Canaán y Siria y llegó hasta las orillas de un gran río que fluía en la dirección equivocada, el Éufrates. Allí, en la frontera con el poderoso reino de Mitanni, erigió una estela, una marca de hasta dónde llegaba el poder del faraón. Con estas conquistas, una riqueza inimaginable comenzó a fluir hacia Egipto. Oro de Nubia, madera de cedro del Líbano, plata y lapislázuli de Asia, y sobre todo, tributos y esclavos de los pueblos sometidos. Y la mayor parte de esta riqueza fue a parar a las manos de un poder que había respaldado a los príncipes tebanos en su guerra de liberación, el sacerdocio del dios Amón. El templo de Karnak en Tebas, antes un santuario local, se convirtió en el centro religioso y económico del imperio. Cada victoria, cada botín, se traducía en nuevas construcciones, más tierras y más poder para los sacerdotes de Amón, el rey de los dioses. Este pacto entre el trono y el templo fue la base del poder del imperio nuevo, pero también fue la semilla de su mayor crisis. Y en medio de este mundo de guerreros y sacerdotes, surgió una figura que rompería todas las reglas. Una mujer que se atrevió a reclamar un poder que, durante milenios, había pertenecido solo a los hombres. Escuchemos su voz. Yo soy Maatkara Hatshepsut, hija de un rey, esposa de un rey, y para el asombro de muchos, rey yo misma. Mi padre fue el gran Thutmose I, mi esposo, mi medio hermano, Thutmose II. Cuando él partió hacia el campo de juncos, el heredero, mi hijastro Thutmose III, era solo un niño. El orden cósmico, la Ma'at, exigía un regente, y yo asumí ese deber como gran esposa real. Durante años goberné en su nombre, pero sentía el pulso de Egipto. La tierra no necesitaba más guerras, más conquistas. Necesitaba paz, prosperidad, orden. Necesitaba la mano firme de un verdadero heredero de la sangre real, no solo la de un niño en el trono. Los sacerdotes de Amón lo entendieron. En una gran procesión en Karnak, el oráculo de la barca sagrada se detuvo ante mí, una y otra vez, negándose a moverse. El mensaje era claro. Amón me había elegido. No usurpé el trono. Lo reclamé por derecho divino. Para que el pueblo lo entendiera, para que la Ma'at no se quebrara, asumí la iconografía completa de un faraón. En mis estatuas y relieves, me veis con el cuerpo de un hombre, vistiendo el faldellín real, llevando la barba postiza. No era una negación de mi ser, sino la aceptación de un papel. El faraón es una función, una manifestación del dios Horus en la tierra, y esa función era masculina. Yo me convertí en ese recipiente. Pero mi legitimidad no se basaba solo en símbolos, se basaba en hechos.
Mi reinado no fue de guerra, sino de construcción y comercio. Ordené erigir los obeliscos más altos que se habían visto en Karnak, agujas de granito cuya punta dorada arañaba el sol. Y organicé la mayor expedición comercial de nuestra historia. Un viaje a la legendaria tierra de Punt, el país de los dioses. Mis barcos navegaron por el Mar Rojo y regresaron cargados, no con botín de guerra, sino con tesoros de paz. Incienso, mirra, ébano, marfil y lo más asombroso, 31 árboles de mirra vivos que plantamos en los jardines de mi templo. Aquel templo, mi Yeser Yeseru, el sublime de los sublimes, en Deir el Bahari, es mi testamento. No es una fortaleza, sino un poema de piedra, una serie de terrazas que se elevan en armonía con los acantilados. En sus muros conté la historia de mi nacimiento divino, cómo el propio Amón visitó a mi madre en la forma de mi padre para engendrarme. Era la verdad teológica de mi reinado. Sé lo que se susurró después de mi muerte. Sé que mi sucesor, Thutmose III, cuando finalmente gobernó solo, intentó borrar mi nombre de la historia. Mis estatuas fueron destruidas, mis cartuchos borrados de los muros. Muchos creen que fue por simple resentimiento, por los años que esperó a la sombra. Pero la verdad es más profunda. Yo protegía un equilibrio, un pacto antiguo. Él, en su ambición, deseaba un poder más directo, más bélico. No quería borrar a una mujer del trono. Quería borrar una forma de gobernar que consideraba débil, una forma que ponía el orden por encima de la gloria personal. Pero la historia, como el Nilo, siempre encuentra su cauce, y mi memoria ha regresado. Si esta inmersión en los secretos del poder faraónico te está fascinando, te invitamos a que te suscribas. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas increíbles historias. Aún nos queda por descubrir la mayor herejía de la historia y el misterio que esconde. Tras la muerte de Hatshepsut, Thutmose III, finalmente libre para gobernar, desató toda su energía contenida. Se convirtió en el mayor faraón guerrero de la historia de Egipto. Durante 20 años lideró 17 campañas militares en el Próximo Oriente, consolidando y expandiendo el imperio hasta su máxima extensión. Su victoria en la batalla de Megido es un hito en la historia militar, una muestra de su genio táctico. Con cada victoria, más riquezas fluían hacia Karnak, y el poder de los sacerdotes de Amón crecía hasta volverse casi incontrolable, rivalizando con el del propio faraón. El imperio alcanzó su cénit absoluto bajo el nieto de Thutmose III, Amenhotep III, el Magnífico. Su reinado fue una era de paz, lujo y diplomacia sin precedentes. Egipto era tan rico que Amenhotep III escribía a los reyes extranjeros diciendo que el oro en su tierra era tan común como el polvo. Construyó templos y estatuas colosales, incluyendo los famosos colosos de Memnón, que aún hoy guardan la entrada a la necrópolis tebana. Egipto parecía eterno, invencible, bañado en un sol dorado. Pero en el corazón de este esplendor, una tormenta se estaba gestando. Una revolución que no vendría de un ejército invasor, sino del propio trono. Y aquí, amigos de Expedición Enigma, es donde la historia que nos cuentan se resquebraja para revelar un misterio mucho más profundo. El hijo de Amenhotep el III, Amenhotep el IV, ascendió a un trono que era el centro del mundo. Pero él no miraba al mundo, miraba al sol, y lo que vio, o creyó ver, lo cambió todo. La historia oficial nos habla de una revolución religiosa. Nos dice que, hastiado del poder corrupto de los sacerdotes de Amón, el joven faraón decidió abolir el culto a todos los dioses de Egipto,
Los miles de dioses que habían protegido la tierra durante milenios fueron declarados falsos. Solo existía un único Dios verdadero: Atón, el disco solar, la fuente de toda vida. El faraón cambió su propio nombre, de Amenhotep, Amón está satisfecho, a Akenatón, el que es útil al Atón. Abandonó Tebas, la capital de Amón, y construyó una nueva ciudad en medio del desierto, Aketatón, el horizonte de Atón, la actual Amarna. El arte tradicional, con sus figuras rígidas e idealizadas, fue reemplazado por un estilo nuevo y extraño. Figuras con cráneos alargados que desafían la anatomía, cuellos finos e imposibles, y dedos largos y delgados como los de una araña. Los rostros, con sus labios gruesos y ojos almendrados, no reflejaban la humanidad, sino un ideal distinto, quizás, el ideal de sus verdaderos amos. Esta es la historia que conocemos. Pero en Expedición Enigma siempre preguntamos: ¿y si esa no es toda la verdad? ¿Y si la herejía de Akenatón no fue una simple reforma religiosa? Recordemos el primer capítulo de nuestra saga. El faraón Narmer, el unificador, tuvo un encuentro en el desierto con un ser de las estrellas que le entregó un artefacto, la matriz celestial. Un pacto, un conocimiento que permitió la construcción de las pirámides. ¿Y si ese pacto no fue un evento único? ¿Y si los dioses de Egipto, la Enéada de Heliópolis, no eran fuerzas de la naturaleza, sino entidades increíblemente antiguas y poderosas? Seres de otro plano, o quizás de otras estrellas, que habían guiado y manipulado a Egipto desde el principio. El poder de Egipto no emanaba de la fe, sino de este pacto, de una tecnología o una energía que estos seres controlaban. Y los sacerdotes de Amón no eran simples clérigos, eran los guardianes de este pacto, los intermediarios. Su poder no era terrenal, era cósmico. ¿Y si Akenatón, un hombre de una inteligencia y sensibilidad extraordinarias, descubrió la verdad? ¿Descubrió que sus dioses eran parásitos? ¿Que la gloria de Egipto se pagaba con la sumisión a estas entidades? Su revolución entonces no fue contra Amón, fue contra todos ellos. Su intento de instaurar al Atón no fue la creación de un nuevo dios, sino el intento de volver a la fuente original, a la energía pura del sol, libre de intermediarios no humanos. Su nueva capital en el desierto no fue un capricho, sino un intento de crear un lugar puro, libre de la influencia psíquica y energética de los antiguos templos. Y el extraño arte de Amarna, ¿era un nuevo estilo o la primera representación honesta de la humanidad? Una humanidad que, según Akenatón, había sido alterada o influenciada por la presencia de estos dioses durante milenios y que él intentaba devolver a su estado original. Y en el centro de esta ciudad de luz, junto al faraón hereje, se alzaba una figura igual de poderosa y enigmática, la gran esposa real, Nefertiti, cuyo nombre significa «la bella ha llegado». Pero Nefertiti era mucho más que la reina más hermosa de Egipto. Era la otra mitad de la revolución. En las representaciones del nuevo arte de Amarna, no la vemos como una simple consorte. Aparece con un poder casi idéntico al del faraón, llevando coronas reservadas a los reyes y participando en los rituales más sagrados al Atón. Era sacerdotisa y reina, a veces casi faraón en sí misma. Si la rebelión de Akenatón fue contra los antiguos y oscuros amos de Egipto, Nefertiti no era solo su compañera, era su principal aliada en esa guerra cósmica. Su famoso busto, encontrado en Amarna, nos muestra un rostro de una serenidad y una fuerza sobrenaturales. ¿Era la cara de una nueva humanidad liberada, tal y como la concebía Akenatón? Pero el mayor misterio de Nefertiti es su final.
hacia el final del reinado de su esposo, simplemente desaparece de los registros. ¿Murió? ¿Cayó en desgracia? ¿O, como sugieren algunas teorías, se transformó, adoptando un nuevo nombre y gobernando como faraón, por derecho propio, tras la muerte de Akenatón, ocultando su identidad para mantener el poder? El silencio que rodea sus últimos años es tan profundo como el misterio de la propia revolución que ayudó a liderar. Una reina tan poderosa no se desvanece sin más, a menos que su desaparición fuera clave para el futuro del pacto. El mundo de las sombras me llama la bella que ha llegado, pero yo no llegué, yo renací en la luz pura de Atón. Mi esposo os habla de la verdad que él ha visto, pero yo soy la prueba de esa verdad. Mi rostro no es un ideal de belleza, es el primer rostro de una humanidad libre. Él se rebeló contra las máscaras de los dioses. Yo me rebelé contra lo que esas máscaras ocultaban en nuestra propia sangre, en nuestra propia forma. Juntos ofrecimos a Egipto una salida de la oscuridad, un camino de vueltas a la luz. Y si la historia pregunta dónde fui, respondedle con otra pregunta. ¿A dónde va la luz cuando una sombra aún más grande amenaza con cubrir el mundo? A veces, la pieza más poderosa no se retira del juego, se oculta, esperando el siguiente movimiento. Escuchemos ahora la voz de Akenatón, no como un hereje, sino como un rebelde. Me llamáis hereje, criminal, el que se rebeló contra los dioses. No entendéis. Yo no me rebelé contra los dioses. Me rebelé contra las mentiras. Vosotros rezáis a sombras, a ecos de un poder que no es nuestro. Ofrecéis vuestras vidas a Amón, a Osiris, a Horus, nombres, máscaras, prisiones para el alma. Yo he visto la verdad, no en la oscuridad de un santuario de piedra, sino bajo el cielo abierto, bañado por la luz. La vida no viene de un halcón, ni de un chacal, ni de un hombre con cabeza de ibis. La vida fluye de un único lugar. Mirad arriba. El Atón, el disco del sol. No es un dios que pide sacrificios, es la vida misma. Su calor está en tu piel, su luz en tus ojos. Sus rayos terminan en manos que te ofrecen la vida. El Ankh, a ti, a mí, a la reina Nefertiti, a nuestras hijas, a cada flor, a cada pez en el Nilo. Abandoné Tebas, esa ciudad de sombras y secretos sacerdotales, para construir un lugar limpio, Aketatón. Un horizonte de luz, donde la verdad pudiera ser vivida, no susurrada. Cambié vuestro arte, porque vuestras imágenes eran mentiras. Mostrabais a los hombres como dioses perfectos e inmutables. Yo os muestro la verdad, la vida, el movimiento, el amor de un padre por sus hijas, la fragilidad de un cuello, la curva de un vientre. Los sacerdotes de Amón me odian no porque haya negado a su Dios, sino porque he revelado su secreto. Su poder no viene de la fe, sino de un pacto oscuro que nos mantiene encadenados. Yo he intentado romper esas cadenas. He intentado devolver a Kemet a la luz pura y sin intermediarios. Quizás fracase. Quizás las sombras vuelvan a cubrir esta tierra. Pero una vez que has visto la luz, no puedes volver a la oscuridad. Y la verdad, una vez revelada, nunca puede ser completamente olvidada. La revolución de Akenatón fue demasiado radical, demasiado repentina. Mientras él se concentraba en su nueva teología, el imperio en el extranjero se desmoronaba. Las cartas encontradas en Amarna revelan las súplicas desesperadas de los reyes vasallos, ignoradas por un faraón absorto en su visión. En casa, el pueblo, privado de sus dioses y rituales milenarios, se sentía perdido. El caos que Akenatón tanto temía, el que asociaba a los viejos dioses, se apoderó de su propio reinado. Tras su muerte, su utopía se derrumbó. Le sucedieron gobernantes efímeros, hasta que el trono recayó en un niño de apenas 9 años, su hijo,
Tutankamón. Pero las fuerzas que Akenatón había desafiado, el poder militar y sobre todo el sacerdocio de Amón, no habían sido derrotadas, solo estaban esperando. Tomaron el control del joven rey. Lo obligaron a abandonar la ciudad de la luz y regresar a la Tebas de las sombras. Le obligaron a cambiar su nombre de Tutankamón, la imagen viva de Atón, a Tutankamón, la imagen viva de Amón. Y le obligaron a firmar un decreto, la Estela de la Restauración, que declaraba la era de su padre como un tiempo de desastre y abandono por parte de los dioses. La restauración no fue solo un regreso a las viejas tradiciones, fue una contrarrevolución, una purga. El nombre de Akenatón fue borrado, sus templos desmantelados, su ciudad abandonada a las arenas. Pero si nuestra teoría es correcta, lo que restauraron no fue la fe, fue el pacto. Los sacerdotes de Amón y los generales como Horemheb no estaban salvando a Egipto, estaban devolviéndolo a sus antiguos amos. Tutankamón, el niño rey, fue el peón en este juego cósmico. Recuerdo la luz. La ciudad de mi padre era todo luz y calor, pero los hombres con rostros serios me llevaron de vuelta a Tebas, a los templos oscuros y fríos. Me quitaron mi nombre, el nombre del sol, y me dieron uno nuevo, el de un dios cuyos susurros no entiendo. Me visten con oro que pesa demasiado, me sientan en un trono demasiado grande. Hablan de restaurar el orden, pero yo solo escucho susurros en las sombras. Me hablan de un gran pacto que debe ser sellado. Dicen que soy la imagen viva de Amón, el rey que salvará a Egipto. Pero en las noches, cuando el incienso llena la sala y los cánticos se vuelven extraños, siento que no soy un rey. Siento que solo soy una ofrenda. Y su muerte prematura, a los 19 años, siempre ha estado rodeada de misterio. ¿Un accidente? ¿Una enfermedad? ¿O fue el precio final de la restauración? ¿Un sacrificio para sellar el nuevo pacto con las entidades que su padre había desafiado? Su tumba, pequeña y apresuradamente preparada, fue olvidada durante 3000 años. Cuando Howard Carter la descubrió en 1922, el mundo se maravilló con sus tesoros dorados. Pero quizás el verdadero tesoro no era el oro. Quizás los miles de objetos que llenaban la tumba no eran solo un ajuar funerario. Quizás eran los artefactos rituales, los catalizadores de poder necesarios para reabrir el portal, para consolidar el pacto y devolver a Egipto a la gloria, a cambio de su alma. Egipto estaba a salvo, la gloria dorada regresaba. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué clase de imperio se construye sobre el alma de un niño y la renovación de un pacto con las sombras del universo? El experimento de Akenatón había terminado. El pacto con los antiguos dioses había sido restaurado. Egipto, bajo una nueva y poderosa dinastía de generales, la 19ª, se preparaba para alcanzar su último y más espectacular pico de poder. El reinado de faraones como Seti I y, sobre todo, Ramsés II el Grande, llevaría la gloria de Egipto a nuevas alturas. Pero, ¿cuál fue el precio de este poder renovado? ¿Qué exigieron las entidades a cambio de su favor? La respuesta podría estar en la batalla más famosa de la antigüedad, en la historia de un éxodo masivo que cambiaría el mundo, y en la llegada de unos misteriosos invasores que arrasaron con las civilizaciones de la Edad del Bronce. La Edad de Oro había regresado, pero traía consigo la sombra de un apocalipsis. Todo esto en nuestra próxima y última entrega de esta saga, en Expedición Enigma. Suscríbete si te gustó este vídeo y quieres formar parte de nuestra comunidad de exploradores de lo desconocido. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando estas expediciones. Hasta la próxima.